Ahí estamos. Si no se escucha bien, me avisan y yo grito un poco más, pero normalmente soy de gritar, entonces ahora no quería gritar tanto. Vamos a continuar entonces viendo la unidad 2 del programa. Esta es la segunda parte, lo vamos a dividir en 3 partes y esta es la que le vamos a llamar dispositivos. ¿Vamos? Vamos a tratar de ver cuáles son los dispositivos de la capa 2 relacionados con la capa 2, como es, bueno, a pesar de que vamos a ver un dispositivo que no es de capa 2, que es el hub, pero para que se vean todos los dispositivos de interconexión. Antes de desarrollar los componentes de capa 2, que es una placa de red, un hub, que es un dispositivo bueno, de capa 1, un bridge y un switch, vamos a ver lo que se llama proceso de encapsulamiento y desencapsulamiento. Esto es importante entenderlo bien porque forma parte de comprender todo lo que vamos a ver durante toda la materia, cómo se encapsulan los datos en el origen y cómo se desencapsulan los datos en el destino. Díganme un sí si se está escuchando bien, así me quedo tranquila. Sí, Y profe. bárbaro, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, ¿a qué se refiere esto del proceso de encapsulamiento y desencapsulamiento? Yo les dejé como tarea que ustedes leyeran la unidad 1, la parte relacionada con TCP/IP. ¿Estamos? Acá hay una diapositiva, está graficada en esta diapositiva, una PC origen, un dispositivo de interconexión que es un router, otro dispositivo de interconexión que es otro router, y el destino. ¿Estamos? ¿Qué es esto que está graficado acá con colores? Son las capas del modelo TCP/IP. Entonces, en el origen, nosotros tenemos las 4 capas del modelo TCP/IP, que si uno lo compara con el modelo OSI, vamos a ver que la capa de aplicación coincide con la capa de aplicación del modelo OSI, con la capa de sesión y con la capa de presentación, o sea, con las 3 capas superiores. La capa de transporte coincide, la capa de internet coincide también con la capa de red, que se llama OSI, y las capas 1 y 2 de OSI, que sería la capa de enlace y la capa física, dentro de TCP/IP forman una sola capa que se llama host a red. Por eso es que la grafiqué como un poquito más ancha, ¿sí? A pesar de que esta también debería haber estado ancha. ¿A qué se refieren los colores? Bueno, cuando ustedes estudiaron el tema de la arquitectura en capas, las capas se comunican entre sí, ¿estamos? Es decir, la capa de interred de este dispositivo se comunica con la capa de interred de este otro dispositivo y con la capa de interred de este otro dispositivo. La comunicación no se hace directamente, sino que se hace en orden descendente en el origen, ¿tá? Es decir, que la comunicación va pasando de capa en capa. Eso es lo que vamos a tratar de ver hoy en lo que se llama proceso de encapsulamiento. Eso se hace en el origen. Y en el destino vamos a ver enseguida cómo se realiza o se implementa el desencapsulamiento. ¿Qué significa esto? ¿Y por qué está graficado así? En el origen, en un dispositivo común y corriente como una PC o un servidor, se ejecutan los protocolos de toda la arquitectura TCP/IP. Esto dijimos que era la arquitectura TCP/IP. Todos los protocolos, tanto de capa de aplicación, de transporte, de internet y de host a red. En este dispositivo en particular, que es un router, que se acuerdan que la clase pasada dijimos que era un dispositivo de capa 3, significa que llega hasta la capa 3 de OSI, que sería esta capa, la capa de internet de TCP/IP. Entonces, tenemos la capa 3 y estos sería la capa 2 y la capa 1. Acá pasa lo mismo y en el destino, como es un dispositivo, tenemos todas las capas de TCP/IP. Cuando se realiza la transmisión de información o la transferencia de datos, por ejemplo, desde esta máquina hacia la otra máquina de la derecha, se va a producir así. La información va a ir los datos que se originan en la capa de aplicación van a ir pasando por las diferentes capas hasta que llegan a la capa física, ¿sí? Es decir, hasta que se convierten en unos y ceros y son lanzados al medio de transmisión, al cable. Viajan esos unos y ceros, ¿sí? Que serían los bits, en este caso a través de un cable, podría ser a través del aire, en este caso a través de un cable, llegan a este dispositivo. ¿Y qué les parece? ¿Qué va a pasar en este dispositivo? Cuando llegan los bits, ¿qué hará este router con los bits que le van entrando por esa interfaz? ¿Qué les parece? Los encamina a otra red. Bien, pero a los bits los encamina, es decir, eh,
¿interpreta solamente esos bits o qué hace? ¿O hay una transferencia entre las distintas capas, entre estas dos capas que hay acá? Cada capa, perdón, sí, Lourdes. ¿Alguien más? No, iba a decir que supongo que tiene que pasar primero la de interred, de ahí fijarse la IP y de ahí pasar de vuelta a los bits y ahí recién enrutarlo, ¿no? Exacto, muy bien. En el origen entonces los datos van descendiendo por las diferentes capas hasta que llegamos al cable, como quien dice. Se transfieren los bits, los unos y ceros. Cuando llegan a este dispositivo, llegan o entran al dispositivo por la capa física, por abajo, ¿sí? Por esa interfaz. Entonces, cuando llegan, esos bits son entregados a una capa superior, acá estaría la capa como quien dice de enlace. Esos bits pasan a la capa de arriba, es decir, que apenas llegan, se produce lo que se llama el desencapsulamiento. Van subiendo esos bits por las diferentes capas hasta que llega a la capa de interred. Una vez que llega a la capa de interred, se lee la dirección IP de destino, tal cual dijo Lourdes, se consultan lo que se llaman unas tablas, se me va el mouse, unas tablas de encaminamiento, y, por ejemplo, le dice esas tablas que tiene que sacarlo por esta otra interfaz del router. Entonces, ¿qué va a hacer el router? Va a encapsular de nuevo, va a lanzar los datos hacia las capas inferiores hasta que se conviertan de nuevo en bits y los va a sacar por esa interfaz y van a viajar por el cable. Los unos y ceros van a viajar por el cable. Cuando llegan al siguiente salto, estos se llaman saltos, los routers, pasa exactamente lo mismo. Los bits entran por acá, por la interfaz, van a subir, van a llegar hasta la capa de interred. ¿Por qué solamente hasta la capa de interred? Y porque el router solamente entiende hasta esa capa. No entiende ni la capa de transporte ni la capa de aplicación, que son las capas que están acá en el origen o en el destino. Solamente entiende hasta la capa de interred. Una vez que desencapsula, cuando van subiendo los datos es un desencapsulamiento, encuentra la dirección IP de destino, que se llama, y en base, consulta las tablas, como dijimos recién, encamina y le dice que lo tiene que sacar por esta otra interfaz. Vuelve a encapsular, es decir, que pasa los datos por las capas hacia abajo, hasta que de nuevo se transforman en bits, salen los bits por esa interfaz y llegan finalmente a la máquina destino. Una vez que llega a la máquina destino, los bits también van a entrar por la placa de red, es decir, por el enchufe, de donde esté el cable, van a empezar a subir o a ascender por las distintas capas, ya vamos a ver qué pasa por estas distintas capas, hasta que finalmente los datos llegan a la aplicación. ¿Sí? Fíjense cómo acá nosotros tenemos que la capa de aplicación del origen se comunica con la capa de aplicación del destino, pero no lo hace directamente, no hay un cable desde acá hasta acá, sino que tiene que pasar por todas las capas de abajo, atravesar estos dispositivos de interconexión, sube, baja, hasta que finalmente llega al destino. Igual la capa de transporte se comunican entre sí, pero de esta forma, ¿estamos? Bueno, espero que se haya entendido por lo menos el gráfico. Ahora lo vamos a ver a nivel de detalle. Pero esto es, entonces, cuando desciende por las capas, los datos, se llama encapsulamiento. Cuando asciende es un desencapsulamiento. Estos dispositivos intermedios tienen que desencapsular y encapsular. Desencapsular, encapsular. En el destino solamente se desencapsula. Vamos a ver entonces ahora el proceso de encapsulamiento, pero un poquito como más detallado, para que lo entendamos bien. Acá está la arquitectura TCP/IP, la misma de recién. Bueno, acá no les puse colores, pero están los nombres, así se llaman las distintas capas de esta arquitectura. Y vamos a trabajar vamos a suponer que estamos en el origen. Acuérdense que se encapsulaba en el origen, el encapsulamiento original. Estamos en el dispositivo origen, sería nuestra máquina, nuestra PC de la izquierda. Las capas, ustedes vieron cuando estudiaron el modelo OSI, que se intercambian algo que se llama PDU, Unidad de Datos del Protocolo. ¿Sí? Son los datos o la información que se transmite de capa en capa. La capa de aplicación maneja datos. ¿Qué serían los datos? Y el archivo, por ejemplo, que yo quiero enviar a la red. Eso sería la parte de datos. Esos datos, la aplicación se los va a entregar a la capa de transporte. Ahora, si los datos son muy grandes, por ejemplo, no sé, 5 megas, esos datos la capa de transporte los va a recibir y los va a dividir en trozos más chicos. Por ahora, yo les grafiqué solamente uno de esos trozos, ¿tá? No les grafiqué
lo que se llama la realización o la segmentación de los datos, que es dividir los datos originales, esos 5 megas, en trozos más chicos para que se puedan lanzar a la red. Acá vamos a representar uno de esos trozos o uno de esos datos, ¿sí? Una partecita de esos 5 megas. Entonces, la capa de aplicación habla, la PDU de la capa de aplicación se llama datos. ¿Qué hace la capa de aplicación? Le va a pasar esos datos a la capa de transporte. ¿Qué hace la capa de transporte cuando recibe esos datos? Le va a agregar una cabecera. Si ustedes leyeron la arquitectura TCP/IP, en la capa de transporte están dos protocolos, el protocolo TCP y el protocolo UDP. Acá está graficado el protocolo TCP. Entonces, cuando llegan los datos a la capa de transporte le agrega una cabecera, le agrega datos adicionales. Es como si lo metiera en un sobre, ¿sí? Si yo le doy, a ver qué dice Simón. Ah, no está escuchando Simón. Bueno, a ver, intentaremos de nuevo. ¿Lo tenés al máximo ya? Se escucha abajo. No, vos sabés que me parece que es el mío. Bueno, a ver, voy a intentar de nuevo. Porque me dijeron que se escuchaba bien, por eso yo seguí. Esperen un segundo. Yo la escucho bien, por lo menos, profe. Ah, entonces a lo mejor seas vos, Simón. ¿El resto me escucha bien? Sí, yo también escucho bien. Sí, profe, sin problema. Perfecto, profe. Le Algunos que escucho, se- profe, pero un poquito Claro. bajo. Yo la escucho bajo, ¿no? Pero la escucho. O sea, tuve que subir al máximo el volumen y lo amplifiqué un poquito y ahí la escucho bien. Si no, Bueno, a la ver. escucho muy bajo. Intento una última vez. Y Puede ser la ganancia que tiene del micro, profe, en la entrada. siempre uso lo mismo. A ver, ahí no se Igual escucha siempre se mejor. escucha un poco bajo sus clases. Nunca me lo habían dicho. Bueno, esperen un segundo que voy a detener acá la grabación para probar. Dar grabación. No es muy feo no escuchar. Ahora se escucha, profe. ¿Podemos volver al principio de la materia? Ay, ¿cómo al principio de la materia? Al principio de la presentación puede ser, pero no al principio de la materia. ¿Escucharon la primera parte o no? Sí, A sí, ver. pero Sí, profe, era un chiste. Sí, parece. profe. Era un chiste. Bueno. No, porque yo me creo todo. Bueno, entonces, seguimos con el encapsulamiento de los datos. Dijimos que estábamos en la parte en la capa de transporte. La capa de transporte recibe datos de la capa de aplicación, los encapsula. Encapsular significa que le agrega datos, cabeceras. Ya vamos a ver que le agrega puerto origen, puerto destino, por ejemplo, y cierta información extra. Una vez que construye todo esto se llama segmento, es decir, que cada capa trabaja con una PDU diferente, ¿sí? La capa de transporte trabaja con segmentos. Entonces, cuando nosotros hablemos de segmentos, automáticamente uno ya relaciona o asocia a la capa de transporte. ¿Qué va a hacer la capa de transporte? En el encapsulamiento dijimos que los datos iban descendiendo, entonces se los va a pasar a la capa de interred. La capa de interred recibe todo esto que le pasa a la capa de transporte, que sería acá, y le agrega su propia cabecera. En este caso es el protocolo IP, que si ustedes leyeron la arquitectura TCP/IP, fíjense que está hasta en el nombre, ese protocolo, ahí está, IP, pertenece a esta capa, la capa de interred. Acá están las direcciones IP origen, direcciones IP destino, están acá en esta capa. La capa de interred trabaja con paquetes, ¿sí? Siempre que hablemos de paquetes, la PDU de la capa de interred se llama paquetes. ¿Qué hace esta capa? De nuevo se la pasa a la capa inferior, que es la capa de host a red. Entonces, le pasa todo este paquete entero, la capa de host a red, perdón, recibe un paquete entero que sería todo esto, y le va a agregar, ¿se acuerdan que vimos en la clase pasada las tramas? Le va a agregar la cabecera de trama y el final de trama, que es un código de redundancia cíclica para chequear errores, para detectar si es una trama válida o no. Entonces, la capa de enlace, que estaría acá, habla de tramas, o la PDU con la cual se maneja son las tramas. Esta capa, que está acá, de host a red, está formado por la capa 2 y la capa 1 del modelo OSI. Entonces, la capa 2 le va a pasar toda esta trama a la capa 1 y todo esto se va a transformar básicamente en unos y ceros, ¿sí? Que serían bits. Son entonces estos bits los que se transfieren, los que viajan por el cable o por el aire y llegan al destino. Pasan por esos dispositivos intermedios que estuvimos viendo recién, que eran los routers,
y llegan al destino. Entonces, este sería el proceso de encapsulamiento, que los datos bajan, bueno, debería eso, aparecer una flecha, descienden por las diferentes capas, donde cada una de las capas le va agregando información. Fíjense cómo a los datos originales se le agregó toda esta información que está de color rojo, ¿sí? Es decir, que crecen los datos cuando se encapsulan. Cuando llegan al destino, lo que va a pasar el proceso exactamente inverso, por eso se llama desencapsulamiento. ¿Qué pasa acá? Llegan los bits, ¿sí? Vamos a suponer que llegan desde el dispositivo origen, los bits, y esos bits que entran por el cable van a ir pasando por las diferentes capas, van a ir ascendiendo por las diferentes capas. Entonces, ¿qué va a pasar? Esos bits son entregados a la capa de enlace, que está acá dentro de la capa de host a red. ¿Qué va a hacer esta capa? Interpreta el principio de la trama, el final de la trama, y va a desencapsular. ¿Qué significa eso? Saca esto. Es básicamente como si ustedes tuvieran que mandarle una carta a un amigo y lo meten dentro de un sobre, y se la entregan a un cartero. El cartero lo vuelve a meter dentro de otro sobre, se lo entrega a otro cartero. El otro cartero, y así se va metiendo en muchos sobres, ¿sí? Eso sería encapsular. Cuando se desencapsula, se van sacando esos sobres o esa información extra. En este caso, esta capa de host a red va a eliminar esta cabecera Ethernet y va a eliminar la cola de trama, que se llama el trailer de la trama, que es el CRC. ¿Qué queda acá? ¿Cómo se llama esto que queda acá después que desencapsula? ¿Cómo se llamaba? Datos, segmentos, paquete, trama, bits. Paquete. Paquete o datagrama, perfecto. Entonces, una vez que la capa de host a red desencapsula, se queda con el paquete o el datagrama. Es esto lo que le pasa a la capa superior, ¿sí? Le pasa un paquete o un datagrama. La capa de internet recibe el datagrama, interpreta la cabecera. ¿Esta cabecera qué pasa? Es lo que le manda a decir este protocolo IP del origen, ¿sí? Es la forma que tienen de comunicarse entre las capas. Así, a través de cabeceras, de una manera indirecta sería. No directa, sino indirecta. Va a interpretar acá IP origen, IP destino y demás, va a desencapsular, extrae, elimina, borra, saca estos bits y se queda con el segmento. Este segmento se pasa a la capa superior, que sería la capa de transporte. Esta capa de transporte interpreta lo que le manda a decir el protocolo TCP del origen, de la máquina origen. Una vez que la interpreta, elimina esta parte, desencapsula y entrega finalmente los datos a la capa de aplicación. Así es el proceso que se llama de encapsulamiento y desencapsulamiento. Bueno, espero que se haya entendido. Lo que vamos a ir viendo de a poco es, en esta materia, es ver eso, qué se agrega acá, qué se agrega en el protocolo IP, Ethernet ya lo vimos, ¿sí? La semana que viene vamos a ver qué agrega el protocolo 802.11, que es la transmisión inalámbrica, no es lo mismo, la cabecera, vamos. Y bueno, ya después que terminemos dentro de 15 días, ya vamos a empezar a ver acá el protocolo IP, que se va agregando en estas diferentes cabeceras, para aprender a interpretarlas. Bueno, me faltó la flecha entonces hacia arriba, que en el destino, en el desencapsulamiento, los datos van viajando desde las capas inferiores hacia las capas superiores. Listo, entonces el proceso de encapsulamiento y desencapsulamiento, lo que vamos a ver ahora van a ser, ¿se acuerdan que esta parte se llama dispositivos? Entonces vamos a tratar de entender qué hace o cuál es la función de cada uno de los distintos dispositivos de interconexión. Vamos a ver una placa de red, que es lo que vamos a ver ahora, después vamos a ver un hub, un puente y un switch. Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué es una tarjeta de interfaz de red? Para que una máquina o un dispositivo tenga conectividad, necesita tener instalada una placa. Ustedes tienen la ventaja y la suerte que ahora ya compran un dispositivo, una PC, y ya tiene la placa incorporada. A mí me tocaba instalarla la placa, ¿estamos? Y configurarla. Ahora no, ahora simplemente ya viene todo. Yo digo que es todo para bobos, o sea, realmente nos facilita mucho la tarea. Una tarjeta de interfaz de red o una NIC, ¿sí? Es lo mismo, exactamente lo mismo. Acá les puse los sinónimos, por si los encuentran o estudian de cualquier libro, internet, de donde quieran estudiar. Es todo lo mismo hablar de un adaptador de red, de una tarjeta
de interfaz de red o de una placa de red. Son todos sinónimos. ¿Cuál es a ver, ¿alguien sabe en qué capas funciona del modelo OSI una tarjeta de interfaz de red? ¿Qué capas abarca? ¿En la 1? ¿Qué les parece? ¿Solo la 1? Capa 2. Muy bien, la 1 y la 2, ¿estamos? ¿Se acuerdan los métodos de acceso que vimos en la clase pasada? El CSMACD y el CSMACA. Bueno, ese método de acceso, que es un protocolo, es un software, está configurado en la propia placa, ¿estamos? Entonces, no solamente ejecuta funciones de la capa física, que es preparar los bits para poder ser transmitidos al cable, por ejemplo, o al aire, sino que también tiene una parte lógica, que es ese método de acceso, tiene software incorporado en la propia placa. Y cada placa trabaja de manera autónoma, es decir que cuando le llegan los bits a esa placa lo que va a hacer es vamos a suponer que es una trama Ethernet, que es lo único que hemos estudiado hasta ahora. Cuando llegan los bits a la placa, lo que hace ese software es determinar o localizar la dirección MAC de destino, y con eso se da cuenta si esa trama va dirigido a esa placa o no. Tenés activo el micrófono, Pablo. No te lo quiero mutear, así vos lo podés. Eso, gracias. Se escuchaba un ruidito. Entonces, la placa de red me permite acceder físicamente a un determinado medio de comunicación. Puede ser un cable o puede ser el aire, ¿sí? Prepara los datos para que sean transmitidos por un medio de transmisión. Bueno, acá está la respuesta que preguntamos recién. Opera en la capa física y en la capa de enlace. Cada placa de red tiene una dirección MAC. ¿Vimos la dirección MAC? Sí, ya vimos la dirección MAC, direcciones MAC. ¿Se acuerdan? Que son 48 bits. Esa dirección MAC está almacenada en la ROM de la placa. Entonces, cada vez que le ingresan los bits a la placa lo primero que se fija es si la dirección de destino que viene en la trama coincide con su propia dirección MAC. Si coincide, va a procesar la trama. Si no coincide, descarta la trama. Ahora, ¿se acuerdan que habían distintos tipos de direcciones MAC? Habían direcciones unicast, multicast y de broadcast. La unicast es cuando va dirigida a una sola PC, ¿sí? O a un servidor, a un dispositivo. La multicast cuando va dirigida a un grupo, y la de broadcast era cuando iba dirigida a todas las máquinas. ¿Qué les parece? ¿Qué hará una placa si viene en la dirección de destino de la trama? Todas Fs, F, o sea, vienen los 48 bits encendidos. ¿Va a procesar esa trama o no la va a procesar? ¿Qué les parece? ¿No sería el de broadcast, por lo tanto sí la procesa? Exacto, es el de broadcast, muy bien. Entonces sí la tiene que procesar, ¿estamos? Entonces, cada placa de red compara la dirección MAC de destino que viene en la trama con su propia dirección MAC. Si coincide, la procesa, pero si viene una dirección de broadcast, también la tiene que procesar, tiene la obligación de procesarla. Muy bien. ¿Qué otra cosa hace una placa de red? Como trabaja con la trama, y la trama vieron que al final tenía un CRC, que vimos recién, código de redundancia cíclica. Entonces, lo que hace una placa es detectar y comprobar errores. ¿Estamos? Entonces, si es solamente lo único que conocemos ahora es Ethernet, la tecnología Ethernet. ¿Qué pasará si una placa recibe una trama, le calcula el código de redundancia cíclica y le da error? ¿Qué va a hacer con la trama esa placa Ethernet? ¿Qué les parece? La desecha. Exacto, perfecto. La descarta, la desecha, la ignora. ¿Y avisará que no recibió correctamente la trama o no? ¿Le avisará el origen? No. Bárbaro, no le avisa nada, porque Ethernet es una tecnología de máximo esfuerzo. ¿Sí? Eso vimos la clase pasada. Muy bien. Entonces, ¿qué hace una tarjeta de interfaz de red? Recibe un paquete de la capa superior y lo va a encapsular, lo va a meter en una trama. Básicamente le agrega la cabecera y el final de trama, la cola de trama. El protocolo de capa de enlace, ese método de acceso al medio que vimos en la clase pasada, está incorporado o está implementado en la propia placa, ¿sí? Que puede ser 802.3 si es alguna de las tecnologías Ethernet, o puede ser 802.11 si es una tecnología inalámbrica. El Wi-Fi, por ejemplo, está representado en la
en la norma IEEE 802.11. Hay diferentes tipos de placa de red. Están las placas, y antes había más placas de red, pero ahora solamente están las Ethernet, que tienen conectados los RJ45, que ustedes vieron en comunicaciones, ¿sí? Que son el conector, el extremo de un cable UTP, se llama un RJ45. O podemos tener también conectores de fibra óptica. Fíjense, acá está graficado dos placas que no tienen una RJ45 como esta, sino que tienen dos conectores de fibra óptica. ¿Por qué tiene dos conectores? A ver, la fibra óptica, ¿por qué hay dos enchufes ahí en la placa y no uno solo? ¿Alguien sabe? ¿Uno de ida y uno de vuelta? ¿Por qué, perdón? ¿Uno de salida y uno de entrada? Perfecto, exacto, muy bien. En la fibra óptica, normalmente la señal, digo normalmente porque ya se está investigando para poder transmitir en full duplex en un mismo pelo de una misma fibra. Pero lo normal es que por cada fibra la señal viaje en un único sentido. Entonces, como nosotros queremos que la transferencia de datos sea duplex, ¿sí? Que se pueda transmitir y recibir, por eso es que hay dos fibras. Siempre en los conectores o en las placas vamos a tener que enchufar dos, ¿sí? Dos, vienen cuadraditos, redondos, vienen diferentes tipos de fibra óptica, de conector, perdón, de la fibra. Y las placas de red inalámbrica, obviamente, no tienen no le conectamos nada, ¿está? La notebook, por ejemplo, tiene placas inalámbricas. Esos serían los tipos de placa. Bueno, acá vamos a ver un dispositivo que está medio infiltrado en esta unidad, porque esta unidad es de capa de enlace. Sin embargo, bueno, vamos a ver, porque si no, no teníamos dónde ponerlo al pobre dispositivo del hub. El hub también se llama concentrador, también se le llama repetidor multipuerto. ¿Qué es? Es un aparatito que permite interconectar muchas computadoras entre sí, o sea, por eso se llama concentrador, porque hacia ahí se conectan todas las computadoras, y básicamente lo que hace es cumplir la función de un repetidor, ¿sí? Pero multipuerto porque tiene muchos huecos. Entonces recibe la señal por uno de esos puertos y la saca por todos los otros puertos, ¿estamos? La replica por todos los otros puertos. Obviamente lo que hace también es regenerar la señal, ¿sí? Como la señal es digital, la va a regenerar y la va a emitir con mayor potencia. Entonces me permite que la señal llegue a distancias más alejadas o más largas, como quien dice desde el origen. La topología que permite implementar un hub o un concentrador es una topología en estrella, ¿estamos? Porque, a ver si hay un gráfico acá. Ah, no, al final está el gráfico, bueno. Acá está. Y acá tengo el hub, entonces nosotros conectamos todas las PC y por eso que me brinda lo que se llama una topología en estrella. Esto es posterior o surgió después de la topología en bus. Al principio, a mí creo que ya se los dije, me tocaba cablear las redes en topología en bus. En cambio, esto es mucho mejor porque a mí me permite enchufar y desenchufar cada computadora y las otras siguen funcionando, es decir, que no tengo que tirar abajo la red para poder dar de alto, para poder incorporar una nueva PC a la red. Simplemente la enchufo y ya está. ¿Estamos? ¿Qué más? El hub es un dispositivo que funciona en la capa física del modelo OSI. ¿Por qué? Porque solo trabaja con bits. No es inteligente un hub, es un dispositivo que lo único que hace es, si recibe la señal, por ejemplo, desde esta computadora, la va a recibir por ese puerto, el hub la va a sacar por todos los otros puertos, menos por donde entró esa señal, ¿sí? Todos los puertos de un hub pertenecen a un solo dominio de colisión, ¿vamos? Si yo conecto varios hubs entre sí, y lo único que hago es extender o ampliar el dominio de colisión. Ah, bueno, acá hay un hub chiquito, ¿sí? De 4 puertos solamente. Una pregunta. ¿En qué modo opera un hub? Modo me refiero en modo según la direccionalidad de los datos. ¿Cómo se llama? ¿Simplex, semiduplex o duplex? ¿Alguien sabe? Semiduplex. Muy bien, semiduplex, perfecto. Siempre que ustedes conecten un hub,
se va a ejecutar o va a funcionar el protocolo CSMA-CD que vimos la clase pasada, ¿sí? Cuando yo tengo un hub, que nadie va a ir a comprar un hub hoy en día, pero ¿por qué lo vemos? Porque a lo mejor se encuentran en alguna empresa que hay hubs dando vueltas, o sea, el que tiene un hub no lo va a tirar, lo va a usar, pero una sola PC puede transmitir en un momento determinado, esa es la idea. No puede transmitir 2 PC a la vez. Por eso, como eran muy lentas las redes, y más cuando conectamos muchos dispositivos, imagínense tener 24 dispositivos y que solo pueda transmitir uno a la vez, es como que tiene una performance bastante baja la red. Entonces, por eso surgieron, los switch, ¿sí? Que vamos a ver enseguida. Vamos a ver, antes de ver un switch, vamos a ver qué es un puente o un bridge. Este puente o bridge es un aparatito que me permite conectar diferentes tipos de redes, ¿sí? O puedo conectar 2 redes iguales, 2 redes Ethernet, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace? Agrupa todos los dispositivos en un solo dominio de colisión y agrupa todos los otros dispositivos en otro dominio de colisión. Los puentes es lo que surgió o lo que se utilizó antes de llegar a lo que más se usa hoy en día, que es un switch. Un puente ya es un dispositivo inteligente porque no solamente trabaja con bits, sino que también trabaja en la capa de enlace del modelo OSI y construye tablas. ¿Cuántas tablas va a tener un bridge? En función de cuántos puertos tenga, ¿estamos? Ahí lo vemos, ya les puse un dibujo. Así como los hubs extienden el dominio de colisión, los bridges lo que hacen es extender el dominio de broadcast, pero van a tener un único dominio de colisión por cada puerto. Me permite separar redes a nivel de MAC, que se llama, y maneja tablas de direcciones, ¿sí? A ver, quiero un dibujo, acá está. Acá está el puente, entonces nosotros tenemos que, si yo, por ejemplo, acá tuviera las 6 PC conectados todas juntas en un hub, sería un único dominio de colisión. En este caso, lo que hace un bridge es dividir 2 dominios de colisión. Acá donde hay un hub hay un dominio de colisión, acá hay otro dominio de colisión. Uno por cada puerto del puente, ¿está? Entonces, ¿cuántos dominios de colisión existen en esta topología? ¿Cuántos hay? Ya se los dije, pero... En este gráfico, ¿cuántos dominios de colisión hay? 2. 2. 2, perfecto. ¿Y de broadcast? Ahí ya dudan, ¿no? ¿Cuántos dominios de broadcast? 3. ¿Cómo? 3. ¿3? ¿No? ¿Dónde encontrás los 3? ¿Uno solo? Muy bien. Uno solo, perfecto. Solo uno. Entonces, este es el gráfico de... Ay, perdón. Quiero hacer así. ¿Cuántos dominios de colisión existen? 2. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque el puente separa dominios de colisión. Voy a tener un dominio de colisión para este lado y un dominio de colisión para el otro lado. Acá, esto es lo importante, que vean ese puerto y ese puerto del puente, ¿sí? Eso es lo que quiero que se den cuenta. Cada puerto del puente es un dominio de colisión. Ahí está, el dominio de colisión 1 y el dominio de colisión 2. Y ahora la pregunta es, ¿cuántos dominios de broadcast existen en esta topología? Todo esto es un gran dominio de broadcast. Todo. ¿Qué dispositivo divide dominios de broadcast? Solamente el router, ¿sí? Un router divide dominios de broadcast. Un puente o un switch no divide dominios de broadcast, divide dominios de colisión. Bueno, acá les puse algunas ventajas que tienen los puentes. ¿Cuál es o por qué surgieron, mejor dicho? Porque ¿qué pasaba si, por ejemplo, esta máquina siempre se comunicaba con esta? Siempre. ¿Para qué? Si hay comunicación entre estas máquinas también van a tener que escuchar esas tramas o esos bits. Entonces, por eso es que surgieron los puentes para separar el tráfico de red y reducirlo en
a menos dispositivos. Es algo así, ¿se acuerdan cuando vimos el tema de subredes? Que no convenía tener todas las computadoras en una única red, sino que se crearon subredes. Bueno, el puente es lo mismo, lo que pasa es que trabaja ya con dispositivos en un nivel como más bajo, en una capa más baja, pero separa tráfico de red. Entonces, el tráfico que circula entre estas computadoras no va a afectar a estas computadoras. ¿Para qué las va a hacer procesar datos a estas computadoras si no va dirigido hacia ellas, va dirigido hacia estas computadoras? ¿Sí? Entonces, para eso surgieron los puentes. Acá les puse, mejora el rendimiento separando el tráfico local, ¿estamos? ¿Por qué incrementa la distancia física entre las estaciones? Porque un puente o un bridge regenera la señal, entonces permite que los datos lleguen más lejos, ¿tá? Porque al regenerar la señal, permite, ¿se acuerdan lo que era la atenuación? ¿Sí? La señal, a medida que va viajando, o a medida que avanza con la distancia, se reduce se va atenuando, ¿sí? La potencia se va reduciendo y se atenúa. Entonces, ¿qué pasa con estos puentes? Si la señal llega atenuada, estos puentes reciben la señal atenuada, la regeneran y permite recorrer otra distancia más. Entonces, permite que estén más separados el origen y el destino, básicamente sería eso. Y algo muy importante es que no necesita que nosotros lo configuremos, simplemente los enchufamos y funcionan solos y aprenden solos. ¿Cómo hace un puente para saber si tiene que el tráfico de una PC pasarlo hacia el otro lado o dejarlo en este segmento de red? Porque maneja tablas, ¿sí? Tablas de direcciones MAC. Ya vamos a... y que las aprende solo, ¿sí? O mejor, no las aprende, las construye solo a esas tablas. Ya cuando veamos el switch, ya vamos a ver bien cómo construyen las tablas un switch. Ahí vamos al switch entonces. Un switch o conmutador, que sería la traducción, es un puente de muchos puertos. ¿Tá? Eso es un switch. Fíjense cómo fuimos evolucionando desde un hub, que era un repetidor multipuerto, a un puente o un bridge, que es tiene dos puertos normalmente, y hasta que finalmente llegamos a un switch que tiene muchos puertos. Puede tener 4, 8, 24, o sea, 48, hay todos los tamaños. Entonces, ¿qué topología me permite implementar? La topología en estrella, seguimos con la topología en estrella, que hasta ahora es la mejor para las redes LAN. Bueno, ahí está. ¿En qué capa opera del modelo OSI? Si no lo vieron mejor. ¿En qué capas del modelo OSI se podrá ubicar un switch? 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7. El hub era un dispositivo de capa 1. ¿Está? ¿Me están escuchando? Ah, bien, bien. De capa 2. Listo, Capa 2. perfecto. Muy bien, muy bien. De capa 2, perfecto. Por ahí siento que me quedo hablando sola. Ustedes vieran qué fea que es la sensación. Bien, opera en la capa de enlace. ¿Solamente ejecuta la capa de enlace o también la física? Sí, Profe, ¿puede ser que exista un switch de capa 3? sí señor. Switch Layer 3 se llama, Switch L3. Es un aparatito que ¿qué es un switch? Es un aparato que tiene un sistema operativo instalado. Entonces, vos si le agregas funcionalidades al sistema operativo, ese switch se puede llegar a comportar como si fuera un router. Un router es un dispositivo de capa 3. Por eso que si vos ves que es un switch layer 3, es porque es un switch con un poquito más de inteligencia. ¿Cómo se le da esa inteligencia? Simplemente mejorando el sistema operativo para que cumpla algunas funciones del router. No las cumple a todas, ¿eh? No es tampoco la magia o la panacea el switch layer 3, pero sí tiene funciones de encaminamiento que las tiene un router y que no las tiene un switch común y corriente. Sí, señor. En el mercado vamos a encontrar de todo. Nosotros, para estudiar y para poder entenderlos, vamos viendo así de manera independiente y por capas, como quien dice, pero tal cual vos decís, existen los switch layer 3. Yo no se los puse acá porque digo, si no los voy a confundir, porque normalmente se dice que un switch es un aparatito de capa 2, ¿estamos? Pero si uno le da un poquito más de inteligencia, puede cumplir algunas funciones de capa 3. Perfecto. Bien, en el caso de un switch,
Cada puerto del switch es un dominio de colisión distinto. Cada puerto del switch. Al ser cada puerto un solo dominio de colisión, no hace falta implementar el protocolo CSMACD. No hace falta que cada PC tenga que estar escuchando el medio antes de transmitir. Directamente transmite, porque sabe que no va a haber nadie del otro lado, no van a haber muchas computadoras, sino que solamente va a estar el switch en el otro extremo del cable. ¿Está? Entonces, cuando nosotros tenemos un switch, ya no es necesario ejecutar el CSMACD, entonces se logran velocidades mucho más rápidas. Todos los puertos de un switch son full duplex, ¿sí? Por defecto son todos full duplex. Pueden tanto enviar como recibir información en forma simultánea. Bueno, acá está, cada puerto es un dominio de colisión y obviamente mejora muchísimo el rendimiento. Si yo tengo 10 PC conectadas con un hub y en otra LAN 10 PC conectadas con un switch, obviamente que va a funcionar muchísimo más rápido donde tengo un switch, ¿sí? ¿Por qué? Y porque no hay colisiones. Desaparecen las colisiones cuando nosotros conectamos las computadoras a través de un switch. Y el tema de la seguridad, perdón, se puede segurizar cada puerto. Yo puedo configurarle al switch qué computadora quiero que se conecte en ese puerto, asignándole la dirección MAC, que sería de la placa de la PC que se va a conectar, ¿sí? Entonces, yo así segurizo lo que se llama el switch para que no pueda venir cualquier PC y conectarse simplemente con enchufar un cable UTP, sino que restrinjo qué PC se puede comunicar a tal o cual puerto físico del switch. Eso siempre y cuando sea un switch configurable o administrable, que se llama, ¿sí? Si es un switch de esos genéricos, no, porque lo único que hace es simplemente recibir una trama, construir una tabla y conmutar, nada más. No tiene tanta inteligencia. Facilita la escalabilidad de la red y porque yo puedo interconectar varios switches entre sí, entonces mi red puede ir creciendo. Si yo me compro un switch de 24 bocas y quiero conectar 6 computadoras más y no tengo tengo todas las bocas usadas, compro otro switch, interconecto esos 2 switches y puedo tener 24 bocas más, o sea, puedo ir ampliando, puedo ir escalando mi red de una manera bastante sencilla. Fíjense que les encontré este grafiquito de ese switch, que tiene muchos puertos, y así es cuando está nuevo sin ninguna conexión, y así queda todo conectado, lleno de cables, ¿sí? Cuando ya las PC están conectadas al dispositivo. Cuando uno compra un switch, tiene que tener en cuenta algunos aspectos, por eso se los puse acá. Primero, en cuanto a los puertos, ¿cuántos puertos va a tener el switch que voy a comprar? Eso va a depender de cuántos dispositivos tenga que interconectar, obviamente. Siempre ustedes prevean un crecimiento. Si ustedes hoy en día tienen 4 PC, no van a comprar un switch de 4 puertos, ¿sí? Compren un switch más grande para que les permita escalar un poco. Lo mínimo que viene son switches de 4 bocas y a partir de ahí vienen apilables, vienen un montón de modelos de switch. ¿Qué velocidad tiene cada uno de los puertos? Vienen switch cuyos puertos tienen una velocidad de 10 megabits, los que más se está usando ahora son puertos de 100 mega, perdón, puertos de 1 giga o puertos de 10 giga. Están los switch, no se los puse acá, que se llaman simétricos y asimétricos. Simétricos si tienen todos los puertos de la misma velocidad. Eso es un switch simétrico. Si tiene las 24 bocas, todas de la misma velocidad, por ejemplo, de 100. Ahora, si yo tengo algunas bocas de 100 y algunas bocas de 1 giga, esos ya son switch asimétricos que se llaman, ¿sí? Esas bocas de mayor velocidad se usan para conectar los servidores, por ejemplo, o para conectar ese switch con otro switch, por ejemplo. Están los switches fijos y modulares. Fijos significa que no se puede cambiar la configuración física, ¿sí? Es decir, que yo no le puedo agregar más slots, que se llaman, para agregar más computadoras o más puertos. Modulares son aquellos que pueden expandirse o crecer o agregarle, ¿sí? Le puedo agregar un slot con muchos conectores para conectar más computadoras.
También se los puede clasificar como switch de acceso y switch troncales. Los switch de acceso son, son los que conectan a las PC directamente. Los switch troncales son los que pasan a formar parte del backbone de la red y que se conectan con otros switches o con routers, ¿sí? Y esto, bueno, que viene el switch para UTP o de fibra óptica. Acá están graficados los el dibujito que está acá es de UTP, estas bocas. ¿Vamos? Y también tengo de fibra. Este es híbrido, mixto, fíjense, tiene puertos de fibra y puertos para cable UTP. También tienen que tener en cuenta cuando compren un switch, si va a tener buffers para almacenamiento de las tramas. Eso es bueno porque hace que el switch sea mejor, ¿sí? Todas las tramas que van llegando se van almacenando en un buffer común y desde ahí se van conmutando los diferentes puertos. Y a su vez, cuando compran un switch, tienen que preguntar si es administrable o no administrable. No administrables son los switches genéricos, obviamente son más baratos, pero no tienen un sistema operativo tan inteligente para configurarles, por ejemplo, VLANs o el tema de la seguridad que vimos hace un rato, ¿sí? Entonces, si yo quiero configurar VLANs o quiero configurar la seguridad de puerto, por ejemplo, basada en el puerto, tiene que ser un switch gestionable o administrable. Bueno, era como para que supieran en el momento de comprar un switch qué características tener en cuenta. Vamos a ver cómo funciona un switch. Vamos a empezar a ver cómo funciona. Hay tres técnicas con las cuales conmuta un switch, ¿sí? Se llaman almacenamiento y reenvío, cut and throat, y una que se llama libre de fragmentos. Vamos a ver qué significa cada uno. ¿Se va entendiendo hasta acá? ¿Ya han visto estos temas o no los han visto? Cierto, me olvidé de preguntar. Particularmente no los he visto y sí se va entendiendo, profe. Perfecto, muchas gracias. No, porque el otro día habían visto las tecnologías Ethernet, las habían visto en comunicaciones, por eso preguntaba. Entonces, un switch funciona de diferentes maneras. Una de las formas de manejar, o una de las formas de conmutar, que se llama, es cuando le entra por un puerto una trama, que van entrando los bits, el switch va a esperar que ingrese toda la trama. Creo que tenía un dibujo acá. Ahí está. Cuando le llega la trama, espera que ingrese toda la trama, calcula y detecta errores, calcula el CRC que está acá, y se fija si la trama es válida o no. Si no es válida, la descarta. Si es válida, la procesa. ¿Estamos? Eso se llama almacenamiento y reenvío, o store and forward, bueno, en inglés, es lo mismo. Va a esperar que llegue la trama completa, la va a almacenar entera, va a chequear error y recién ahí la va a procesar. ¿Qué significa procesar? Que se va a fijar la dirección de destino, va a consultar en una tabla y la va a conmutar para que salga por el puerto que corresponda, ¿sí? En función de la MAC de destino, de la dirección de destino. ¿Será rápido eso o será lento? Esperar que llegue toda la trama, que podría tener más de 1500 bytes. Y en comparación a procesarlo a medida que me llegan los datos, es más lento. Es más lento. Bien, es un método lento, pero a mí me garantiza que el switch va a procesar tramas correctas, tramas válidas, ¿está? Ahora, si yo quiero, puedo cambiarlo, porque esto es totalmente configurable en el switch, se puede configurar, lo configura el administrador. Puedo decir, no, yo quiero que mi switch funcione más rápido. Entonces, eso se llama cut and throat. ¿Qué significa eso? O se llaman métodos de corte, hay dos métodos de corte, ¿sí? Cut and throat es el más rápido que existe, que funciona así. A medida que van llegando los bits a la placa, perdón, al switch, que van entrando por el switch, apenas lee la dirección de destino, no le importa lo que venga después, conmuta al puerto correspondiente, consultando siempre una tabla, ¿no? Ya vamos a ver cómo se arma esa tabla de switch. Entonces, apenas lee estos 6 bytes, o los 48 bits de una MAC, conmuta automáticamente al puerto de destino. Es el método más rápido. ¿Qué problema podemos llegar a tener? Que el switch procese tramas inválidas o corruptas o erróneas, o también que procese fragmentos, ¿sí? Fragmentos es cuando habían bytes, ¿cómo les puedo decir? Que fueron producto de alguna colisión, por ejemplo, que hubo dando vuelta por la red, ¿sí? O de una trama no válida. Entonces, no es bueno este método, lo único bueno que tiene es que es rápido, pero no es bueno,
Algo intermedio es el libre de fragmentos. ¿Qué significa eso? ¿Se acuerdan que había un tamaño mínimo de trama, que era de 64 bytes? Ese era el tamaño mínimo de toda la trama que podía haber. Entonces, este método libre de fragmentos, ¿qué hace? A medida que van llegando los bits, espera que entren o que ingresen al switch 64 bytes. Si entran los primeros 64 bytes, a partir de ahí ya empieza a conmutar. No espera a chequear la secuencia de trama que sea correcta, pero por lo menos solamente va a procesar tramas que no sean fragmentos, ¿sí? Entonces, ¿se entendieron los tres métodos? Uno, espera que llegue toda la trama entera, calcula el CRC y en base a eso conmuta. Es el más fiable, pero es el más lento. El método de corte cut and throat lo que hace es, apenas lee la dirección de destino, conmuta, no le importa si es un fragmento o no, o sea, si es una trama pequeña, o RUNT, que se llama RUNT, se escribe. Y el método de libre de fragmentos es algo intermedio, o sea, espera que no sea, o sea, detecta que no sea un fragmento, es decir, que tenga más de 64 bytes, y recién ahí los conmuta. Puede procesar tramas inválidas o incorrectas, o sea, que tengan error. El libre de fragmentos sí, porque no chequeó la secuencia de verificación de tramas. Vamos a empezar a ver ahora cómo hace el switch para armar esta tabla de direcciones MAC. Para poder conmutar, dijimos que el switch ya es un aparatito más inteligente porque trabaja en la capa 2, es decir, que tiene ya parte de software, no solamente trabaja a nivel de bits, sino que trabaja a nivel de software. Entonces, para poder conmutar, ¿qué significa conmutar? Que llegan los bits por un puerto y el switch saca solamente los bits por otro puerto, ¿sí? No lo saca por todos, como hace el hub, sino que lo saca por algún puerto determinado. ¿Cómo lo hace? A través de una tabla. Esta tabla, que se llama tabla de direcciones MAC, ¿sí? O tablas CAM, también se la suele llamar, cuando arranca el router está vacía, está totalmente vacía. La va a ir construyendo él solo a medida que vaya aprendiendo del tráfico que va atravesando por el switch. En función del tráfico que va atravesando, va a ir aprendiendo y va a ir construyendo esa tabla. Lo hace automáticamente a través de lo que se llama un autoaprendizaje. Y ya vamos a ver, bueno, eso ya se los dije. Esto ya se los voy a explicar. Cada entrada de la tabla tiene un tiempo de vida. ¿Por qué? Porque si en un puerto yo conecto a la PC A, por ejemplo, el switch sabe que cada vez que vayan tramas hacia la PC A, lo va a sacar por el puerto 1, por poner un ejemplo. Ahora, ¿qué pasa si yo saco esa PC A y la pongo en el puerto 10, no en el puerto 1? Puede que el switch me conmute de manera errónea y lo conmute al puerto 1, creyendo que estaba en el 1 y cuando en realidad está en el puerto 10, porque a mí se me antojó cambiarlo de puerto dentro del switch. Entonces, cada renglón de la tabla, en general, todas las tablas de todos los sistemas operativos pasa lo mismo, tienen un tiempo de vida, unos minutos. Si esa entrada de la tabla no fue accedida o no se referenció dentro de 2 minutos, por ejemplo, o 3 minutos, se borra esa entrada de la tabla. ¿Estamos? Eso, les puse acá que me permite la movilidad de los dispositivos. Me permite que los dispositivos se puedan sacar de un puerto, poner en otro, y que el switch se dé cuenta de eso. Vamos a tratar de entender esto. Esperen que achique un poco que no veo. Ahí está. Ahí está graficado un switch que tiene, bueno, 8 bocas y hay conectadas 4 máquinas. La máquina A, la máquina B, la máquina C y la máquina D. Yo acá les puse MAC de A, MAC de B, que sería la dirección MAC de A, la dirección MAC de B, de C y de D. Acá está la tabla de direcciones MAC. Una tabla tiene 2 columnas. El puerto, bueno, en realidad tiene más, porque tiene el TTL, que es el tiempo de vida de cada renglón. Pero yo acá, para hacerlo más simple, se los grafiqué así. Va a tener el número de puerto físico. Cuidado que los que conozcan algo de redes, hay puertos lógicos y puertos físicos. A esta altura de la vida estamos hablando de puertos físicos, ¿estamos? Entonces acá va a registrar el puerto físico y acá va a registrar qué dirección MAC o qué máquina está conectada a ese puerto físico. ¿Dónde está almacenada la dirección MAC de la máquina A? ¿En dónde está almacenada la dirección MAC de la máquina A?
En la placa de red. Perfecto. Placa. Muy bien, bárbaro. Era para que no se olvidaran de lo que habíamos visto hace un ratito. Entonces, ¿qué significa esta tabla? Que va a asociar el puerto con la placa de red de la máquina A, ¿sí? Acá hay una trama, de ejemplo, que tiene los... No les puse el CRC, me está faltando acá al final, pero bueno, puse lo más importante, que son los datos, la MAC de destino y la MAC de origen, ¿estamos? Entonces, hay una trama que va a ir desde la máquina A hacia la máquina D. ¿Qué va a hacer la máquina A? Va a enviarle los datos, lanza la trama y le llega el switch. ¿Qué les parece que va a hacer el switch? ¿A dónde la va a entregar esa trama? ¿Por cuál de todos los puertos la va a sacar? A la trama que acaba de llegar al switch. Recién arranca, miren, tiene la tabla hermosamente vacía. La 8. Ver eso. Debería ser. ¿Pero sabe por dónde sacarlo o no? No. No sabe. Y si no sabe, ¿qué hará? Manda un todo puede broadcast pidiendo la Mac. O algo así. Lo va a mandar por todos los puertos, ¿sí? Todos los puertos donde hayan conectadas PC, obviamente. Estos que no tienen nada no los va a mandar. ¿Para qué los va a mandar por ahí si no hay nada conectado? ¿Estamos? Se llaman todos los puertos activos. Entonces, le entra una trama, se fija, dice, viene de la máquina A y va hacia la máquina D. Mira la tabla y no tiene nada. Como no sabe por cuál puerto sacarlo, lo saca por todos los puertos activos, menos por donde ingresó, ¿sí? Es decir, que va a sacar esa trama... perdón. ¿Qué hace el switch? Apenas recibe la trama, se da cuenta que detrás del puerto 1 está la máquina A. Entonces, eso lo va a registrar en su tabla. Y es así como aprende el switch. El switch aprende a través de las direcciones, ¿qué les parece? ¿MAC de destino o MAC de origen? Origen. De origen, perfecto. Aprende a través de, toma la trama y se fija en la MAC de origen y dice, parece que hay una MAC A detrás del puerto 1. Y eso va y lo registra en su tabla. Dice, puerto 1 está la MAC de la máquina A. Una vez que registre eso en la tabla, va a sacar por todos los puertos, menos por donde ingresó, la trama. ¿Por qué? Y porque no sabe dónde está D. No sabe si está en el puerto 3, en el 5 o en el 8. Entonces, por las dudas, lo saca a todos los puertos. Esta sacada, esta difusión que se llama, ¿quién la va a procesar? O sea, esa trama que salió por acá y por acá, ¿la va a procesar la máquina B? No. No, ¿por qué? Porque la placa compara su propia dirección MAC con la MAC que viene en la trama. Como no coincide MAC D con MAC B, la descarta, ¿sí? La va a recibir, pero no la va a procesar, la descarta. Lo mismo hace C, el único que la va a procesar es D. ¿Estamos? Bien, ahora dice que la máquina D le responde. Pregunta. Sí. Cuando en la tabla ya se tiene registrado la MAC de qué puerto corresponde, a ella Sí. no se le enviaría todo. Exacto. Sí, sí. Eso es lo que traté de graficarles acá. Me dio trabajo hacer este PowerPoint. Ahí lo vemos, Pablo. Entonces, la máquina D le responde con datos a la máquina A. Entonces va a mandar una trama por su placa y llega al switch. El switch, ¿qué va a hacer ahora? Va a recibir la trama y ¿puede hacer algo o no puede hacer nada el switch? Y sí, registra la MAC de la D. Perfecto. Registra la MAC de D que va a estar en el puerto 8. Entonces, agrega una entrada en la tabla que dice 8, la MAC de D. Perfecto. ¿Y ahora por dónde la va a sacar? Y ahora ya sabe dónde está la... yo no sé si ahí lo enviaría todo, directamente lo envía a la app, porque ya la tiene en la tabla. ¿No la compara? Bueno, eso es lo que quiero que se den cuenta. El switch, en este instante, que le acaba de llegar una trama desde D, dirigida hacia la máquina A, ¿qué va a hacer? ¿La va a mandar por todos los puertos como recién o no? Me parecía que no, porque ya, ¿para qué? Si no, ¿para qué vamos a hacer la tabla? Exacto, no, ya directamente consulta la tabla y dice, la MAC D ya la MAC A ya la tengo, porque acá cambió, fíjense, la trama tiene origen MAC D, destino MAC A. Entonces consulta el destino en su tabla, como lo encuentra,
directamente conmuta. Conmutar significa que saca los datos solamente por el puerto 1. Bueno, el switch actualiza la tabla, nosotros ya la actualizamos. Perdón, yo hablé y no hice clic. Y lo saca solamente por el puerto 1. Entonces ahí, sí. Y alguien se pone a jugar con los cables y le cambia el orden. Y ya está registrado todo en las direcciones MAC. Después se Perfecto. la envía. Va a conmutar erróneamente por un ratito, por unos minutos, y después se va a dar cuenta, ¿sí? De hecho, cuando entre datos por ejemplo, que vos me intercalas todas las computadoras acá, las cambias de puerto. Cuando la computadora mande datos, al instante rearma su tabla. Porque dice, uy, ahora la MACD no está en el puerto 8, está en el puerto 4. Y va y cambia acá y pone el 4 en lugar del 8. Se da cuenta. Cuando la trama entra. Ahora, si la trama iba destinada a la máquina D y vos la sacaste del 8 y la pusiste en el 4, no se va a dar cuenta y la va a mandar por el 8. Un ratito. Hasta que desaparezca este renglón de la tabla. ¿Se entiende? Y ahí, profe, la va a mandar por el 8, la máquina E no va a procesar esa trama porque no es el exacto. destino. No la va a procesar. Esa trama se va a perder. Esa trama se pierde, exacto. Esa trama se pierde. Porque Ethernet no reporta que no era para él, entonces no se actualiza en ese momento la tabla. Ajá. Perfecto. Exacto. Solamente se va a actualizar la tabla cuando, si esta máquina vos la pusiste en el puerto 4, cuando entren datos, ahí se actualiza la tabla y se corrige. ¿Se entiende? Porque cada vez que entran datos al switch, ahí el switch actualiza su tabla y la corrige. Bien, entonces, ¿qué ventajas tenemos acá? Que esta trama que va desde D hacia A se conmutó mucho más rápido porque salió solamente por el puerto 1 y le ahorró el trabajo a la máquina B y a la máquina C de procesar algo que no iba dirigido a ellas. ¿Estamos? Una vez que el switch tiene toda su tabla armada, directamente conmuta así de puerto a puerto y es rapidísimo. Por eso que funciona mucho más rápido un switch que un hub. Al principio, cuando la tabla está vacía, funciona como un hub, porque cuando difundió recién, acá es como que estaba funcionando como un hub, porque entró por un lugar y lo sacó por todos los puertos, menos por donde ingresó, ¿sí? Pero una vez que el switch ya tiene su tabla armada, ya empieza a funcionar mucho más rápido. Fíjense qué pasa si yo a un puerto del switch le conecto un hub. Y en ese hub hay dos máquinas conectadas, ¿sí? La máquina E y la máquina F. Vamos a suponer que le manda datos la máquina A la máquina E. ¿Estamos? Entonces, la máquina A le va a mandar datos a la máquina E, que está debajo o detrás del hub. Entran datos, cada vez que entran datos se actualiza en un TTL que hay acá, otra columna, ¿sí? Se resetea el reloj para que siga manteniéndose esta entrada en la tabla y no se borre. Se fija el switch que el destino es la máquina E. ¿Por dónde lo va a sacar entonces ahora? Si no lo tiene a E en la tabla. Por broadcast. Por broadcast. Va a difundir, lo va a sacar por el 3, por el 5, perdón, y por el 8. ¿Sí? Entonces, lo manda por todos lados porque no sabe dónde está la máquina E. Cuando la máquina E, bueno, y llega el hub, se la manda para todos lados también. Cuando la máquina E envía datos a la máquina A, aquí está la máquina E, le manda datos a la máquina A, entran los datos, ¿sí? En realidad también, yo no se los quise graficar para que no se confundan, pero cada vez que le entra datos a un hub, el hub lo saca por todos lados, o sea, debería haber habido una flecha roja hacia F acá, ¿está? No se las grafiqué para que no se me confundan, pero un hub funciona así, cada vez que le entra algo por una interfaz, lo saca por todas las otras interfaces. Llega la trama, los bits que vienen de la máquina E, entran por el puerto 5, ¿qué va a hacer el switch? Va a actualizar la tabla y va a registrar que en el puerto 5 hay una MAC de la máquina E. ¿Qué hace el switch? Como ya tiene la dirección de destino de la máquina A, directamente conmuta por el puerto 1. ¿Sí? Eso es rápido, porque consulta en la tabla la máquina, la MAC de A y la conmuta.
¿Qué pasa si ahora la máquina F envía datos a quién? Esperen que no veo. Tengo todo el chat, todo. A la máquina D. A ver, esperen que tengo una duda, me parece. Y en ese caso no se pierde privacidad y seguridad al enviar al hub. Bueno, sí. Acá, ahí ya estás mezclando, Simón, un hub. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, puede que el switch te haya quedado chico. Vos compraste un switch de 8 bocas y necesitas más. Entonces, para no comprar otro switch, tenías un hub viejito ahí almacenado. Entonces vas, lo buscas, lo conectas y le conectas más máquinas, ¿sí? Pero si vos tenías todo segurizado, ahora acá tenés que sacarle la seguridad del puerto 5 porque ya no puede tener solo una máquina, sino que va a tener muchas máquinas. ¿Estamos? Profe, una consulta. Sí. Por ejemplo, si está completa es de 8 bocas, ¿cierto? El switch. Ujú. Y la tabla donde ya tiene los 8 lugares asignados, en este caso. Mm. Y de la A sale un mensaje, sale un paquete hacia la F. Ujú. Va y busca en la tabla. Ve que están todos ocupados y no está la F. ¿Les envía a todos? Sí, envía a todos, porque no sabe dónde está. No sabe el switch si vos tenés conectado una PC o un hub. U otro switch, acá podría haber otro switch también, ¿eh? Y pasaría exactamente lo mismo. Si yo tuviera acá otro switch, va a tener que tener registrado con el puerto 5, van a haber muchas direcciones MAC, no una sola. Yo acá les puse un hub, porque bueno, hoy vimos lo que era un hub, pero podría haber un switch acá también. ¿Está? O sea, vos podés poner switch en cascada, que se llama, o interconectar dos switches entre sí, como si esto fuera un switch. Entonces, fíjate, eso es lo que quiero que a lo que lleguemos ahora, después de ver todo esto. Que ahora la máquina F, cuando envía datos a la máquina D, por ejemplo, F envía datos a la máquina D. Acuérdense que también sale por acá, ¿no? Si fuera un hub. Actualiza la tabla de nuevo, ¿y qué va a pasar? Sabe que ahora en el puerto 5 hay otra MAC más. Y fíjense, el switch en su tabla tiene en el mismo puerto, perdón, dos direcciones MAC distintas. Eso es totalmente normal. ¿Estamos? Como la dirección de destino es D, directamente se fija, le encuentra en la tabla y conmuta hacia el puerto 8. Y lo saca solamente por el puerto 8. ¿Está? Bueno, la idea de todo esto es que ustedes detecten o se den cuenta que en un puerto de un switch pueden haber muchas direcciones MAC. ¿Por qué? Porque yo detrás de un puerto de un switch puedo tener conectado, un hub u otro switch. Entonces, por eso que tengo muchas direcciones MAC. Yo acá les dibujé dos nomás porque, bueno, para que no quede tan grande el gráfico, pero podrían haber 20 direcciones, 20 PC conectadas, entonces acá habrían 20 renglones distintos, ¿sí? Todas ubicadas o asociadas a un mismo puerto físico. Bueno, ¿se entendió? Así es como el switch, a medida que va moviéndose o van transfiriéndose datos entre los dispositivos de la red, va pudiendo construir su tabla de direcciones MAC. Al principio esta tabla estaba vacía y vimos que a medida que se iban enviando datos, se armaba esta tabla. ¿Sí? Bueno, acá tengo una topología chiquita que tiene 3 switches y unas PCI y un servidor. Y acá les pregunto, ¿qué pasa si se cae el enlace entre el switch 1 y el switch 2? Se cae, murió el enlace. ¿Qué va a pasar? Estas máquinas no van a tener acceso al servidor, por ejemplo, ni a la máquina C. Es como que quedaron aisladas, solamente van a tener conectividad entre ellas, entre A y B, pero no van a poder tener conectividad hacia C y hacia el servidor. Es como que la red quedó dividida en dos. ¿Estamos? ¿Cómo podríamos solucionar eso? Conectando el switch 2 y el 3. Exacto, creando lo que se llama redundancia. ¿Estamos? Conectando el switch 2 y el switch 3. Perfecto, todo muy bonito, pero esto trae, bueno, ya vamos a ver qué problemas trae. ¿Qué ventajas tiene la redundancia? Que me brinda lo que se llama tolerancia a fallos, ¿sí? Porque si se cae un enlace, los datos ahora pueden viajar por acá y llegan hacia el servidor, por ejemplo. ¿Estamos?
Entonces, esto sería una mini topología en malla. Yo se la hice bien sencilla, pero sería como una topología en malla, donde existen caminos alternativos para llegar a un determinado destino. La idea cuál es, que sea tolerante a fallos, o sea, que no se interrumpan los servicios de la red y que haya conectividad todo el tiempo. Esa es la idea. Como no todo lo que brilla es oro, la redundancia a nivel de capa de enlace trae graves problemas que son los bucles, ¿sí? Los bucles o loops. ¿Por qué? Porque los switches son aparatitos de capa 2. Entonces, ¿qué pasa si entra información desde la máquina A? El switch entra información y va dirigido, por ejemplo, es una trama de broadcast que se llama, ¿sí? Una trama de difusión. ¿Qué hace un switch cuando recibe una trama de difusión? Lo saca por todos los puertos menos por donde entró. Entonces los va a sacar por acá y por acá. Este switch hace lo mismo. Si le llega una trama de broadcast, lo va a sacar por todos los puertos menos por donde entró. Lo va a sacar por acá. El switch 3 hace lo mismo. Cuando le llega una trama de broadcast por un puerto, lo va a sacar por otros puertos, ¿sí? Si tuviera más puertos, lo sacaría por acá. Este va a hacer lo mismo. Le llega una trama de broadcast por un puerto, lo saca por... Y así. Esto se llama tormenta de broadcast o tormenta de difusión. Las tramas estas se van a quedar dando vuelta eternamente. ¿Por qué eternamente? Porque la trama, ustedes se acuerdan que solamente tenía MAC de destino, MAC origen, tipo y después un CRC, ¿sí? Nada más. No tiene lo que se llama un campo de TTL, que se llama que le va quitando vidas, como quien dice a las tramas. Entonces las tramas se quedan eternamente dando vuelta, consumiendo ancho de banda inútilmente de la red, ¿sí? O sea, de hecho no se van a frenar nunca esas tramas. Obviamente esto no es bueno, los bucles de capa 2. Entonces, ¿cuál es la solución? Cuando nosotros interconectamos switches entre sí, así cuando hay posibilidad de un bucle, ¿no? Si, en esta topología del principio, ahí no, acá no hay posibilidad de bucle. ¿Por qué? No están interconectados el 2 y el 3, pero no es tolerante a fallos. ¿Estamos? Entonces, para solucionar ese problema de la tolerancia a fallos, se desarrolló un protocolo que se llama 802.1 D, que es el protocolo que se llama Spanning Tree Protocol, ¿sí? Protocolo de árbol de expansión. ¿Qué significa esto? Que es un software que está incorporado ya en los switches y que cuando detecta que hay enlaces redundantes, transforma la topología en malla en una topología de árbol, ¿sí? Por eso se llama protocolo de árbol de expansión. Entonces, está implementado en el protocolo IEEE 802.1D, que se llama. Fíjense, no es tan viejo. Bueno, sí, ya tiene sus 30 añitos. ¿Dónde se ejecuta? Solamente en puentes y switches, nada más. ¿Sí? Es un protocolo de capa 2, solamente se activa cuando hay enlaces redundantes. ¿Cuál es la idea? Que el switch pueda habilitar o no habilitar algunos puertos, es decir, bloquea algunos puertos para que no haya enlaces redundantes. Y ustedes me dicen, pero entonces, ¿para qué están los enlaces redundantes si no los voy a usar? Perfecto, porque no se usan mientras no haga falta. Entonces ese puerto se bloquea. Es como si ustedes tuvieran dos salidas, dos puertas para ir a la calle en su casa y una la tienen de respaldo, ¿sí? Entonces usan solo una puerta. En caso de que esa puerta se dañe o le pase algo, usan la otra. Es como que la tienen de respaldo a ese enlace. No es que se use siempre, ¿estamos? Esa es la idea del árbol de expansión. Anular o desactivar algunos enlaces para que no pueda darse ese loop o ese bucle. Acá les puse que transforma una red física en malla en una topología lógica de árbol. Que no haya enlaces redundantes, como quien dice. O que no estén activos. Sí hay, pero están de respaldo solamente. Hay distintos tipos o variantes de este algoritmo, como para que lo sepan nomás. Se los pongo ahí el RSTP y el SBPB, ¿sí? Que bueno, son bastante nuevos algunos. La idea es que agilizar, la idea es que esto sea rápido, ¿estamos? ¿Cómo funciona? Todos los switches entre sí
se envían lo que se llaman BPDU, ¿sí? Unidad de datos del protocolo de bridge o de puente. Se mandan todo el tiempo. Entonces, para tratar de armar ese árbol de expansión, primero tiene que elegir cuál va a ser el puente raíz o switch raíz. Lo que pasa es que este protocolo surgió con los bridge, entonces le quedó ya el nombre así. Se elige el puente raíz o el bridge raíz. Después se eligen cuáles son los puertos raíz, que son los puertos de todos los otros switches que no son raíz. Después se eligen los puertos designados, ¿sí? Todos los enlaces entre los switches entre sí tienen un puerto que es el puerto raíz y el otro puerto es el puerto designado. Y después se determinan cuáles son los puertos que hay que bloquear, justamente para cortar esa redundancia. ¿Cómo sabe el switch cuáles puertos conviene tener activos y cuáles no? Porque cada puerto tiene un costo. Ese costo va a ser totalmente dependiente de la velocidad del enlace. Mientras más alta sea la velocidad, acá, alta sea la velocidad del enlace, menor costo tiene. Siempre los algoritmos, siempre que les quede así como norma, eligen que lo mejor es lo de menor valor, ¿sí? Entonces, lo que es mejor es lo que tiene menor costo. ¿Qué es mejor? ¿Un enlace de 10 GB o un enlace de 10 MB? Y un enlace de 10 GB porque es mucho más rápido. Entonces se le pone un costo menor, ¿sí? Estos costos ya vienen dados por defecto y van a depender de qué velocidad de puerto tenga el switch. Bueno, acá están los mensajes BPDU. Entonces los switches todo el tiempo se están enviando de manera constante mensajes BPDU, que es para informar, es una comunicación entre ellos. Además de enviar de procesar las tramas nuestras, que serían las tramas de usuarios, envían tramas extras de control, que serían estas tramas de BPDU. A su vez, cada switch tiene un número, un identificador, ¿estamos? Que le va a permitir al switch, o al protocolo, mejor dicho, elegir cuál va a ser el switch raíz, o el bridge raíz. En realidad nosotros vamos a trabajar con switches, así que vamos a elegir el switch raíz. ¿Cuál va a ser el switch raíz? El que tenga menor prioridad o menor ID, el menor número. Ese número está formado por una dirección MAC y una prioridad que tiene el switch. Ya vienen con una prioridad por defecto los switches. Si el administrador quiere forzar que un switch sea un determinado, el que sea el raíz, le baja la prioridad al switch y automáticamente el algoritmo selecciona ese switch como el switch raíz. Bueno, eso es lo que quiero. Oh, no me viene nunca el dibujito. Bueno, ahí va a venir en algún momento. El dibujo, ahí está, bien, esto quería. Acá tenemos, fíjense, 4 switches interconectados entre sí. El switch 1, bueno, ¿cómo se hace para elegir? ¿Se acuerdan que había que elegir el switch raíz? Se empiezan a intercambiar entre ellos mensajes BPDU. Cada uno dice, bueno, yo quiero ser el raíz, y le pone su identificador. Este dice, yo quiero ser el raíz, yo quiero ser el raíz, todos quieren ser el raíz. O sea, al principio todos quieren ser el raíz y construyen una BPDU con su propia identificación. Ahora, cuando se empiezan a intercambiar esos BPDU, se va actualizando esa información y se va modificando quién es el switch raíz, porque se va quedando almacenado el que tenga menor valor, ¿sí? Así se decide cuál es el switch raíz. Supongamos que sea el switch 1, el switch raíz. A partir de ahí hay que determinar cuáles van a ser los puertos raíz. ¿Qué significa un puerto raíz? Es el puerto del switch que tiene la ruta más corta hacia el switch raíz. Entonces, este puerto es el puerto raíz del switch 4, porque es lo que le llega más rápido al switch 1. Si viniera por acá y por acá y por acá, sería más lento. ¿Estamos? Este F significa que son puertos Fast Ethernet, que son de 100 megabits por segundo. ¿Está? Esa tecnología que vimos en la clase pasada, de Fast Ethernet. Ya son las 6. ¿Quieren que cortemos acá? Porque esto no me lo van a entender si se los explico a las apuradas. ¿Quieren que corte? Sí, pensé que iba a terminar, pero
Están muy calladitos, así que o ya están cansados. Vamos a cortar acá y vamos a retomar la clase que viene desde el protocolo STP. ¿Sí? Me parece, porque ya va siendo la hora. Esperen que detenga.